Hola, ¿qué tal YouTubidentes? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de su curso de Linux desde cero. Seguimos trabajando con nuestras variables de entorno en Linux. Variables de entorno que vienen del sistema como variables de shell, que tienen que ver con la shell con la que estamos trabajando. Vamos a ver ahora cómo podemos crear o modificar variables dentro del Linux. Entonces, la manera más rápida de crear una variable es directamente colocándola. Si yo coloco aquí, por ejemplo, v de variable igual a 10, cuando le doy a Enter, con esta simpleza ya estamos creando una variable dentro de Linux. Y aquí comprobamos que crear una variable dentro de un sistema operativo como Linux es muy fácil. Luego veremos que este tipo de valores o de variables de creaciones las utilizamos habitualmente en Shell Script. Para ver si esto ha funcionado, escribimos entonces echo y escribimos $b, colocando echo, signo de dólar y el nombre de mi variable que acabo de crear y asignarle un valor. Cuando le doy a Enter, vemos aquí que Linux nos dice el valor de mi variable sin problemas. Este signo de dólar se utiliza a posteriori de crear la variable, es decir, cuando creamos o modificamos la variable, no hay que poner el signo de dólar, sino solamente el nombre de la variable y su valor. Por ejemplo, si yo aquí escribo var igual a 20, le doy a Enter y ahora digo echo $var, puedo ver que ya tiene su valor asignado. Estas variables las hemos creado intencionalmente en minúsculas, aunque en los ejemplos que hemos estado viendo, en Linux las variables se manejan con nombres en mayúsculas. Las del sistema siempre deben de ir en mayúsculas, no se deben de modificar. Pero cuando nosotros estemos trabajando con Shell Script o similares, pues esto va a ser perfectamente válido. Ponerlas en minúsculas, pero para nuestros programas. Entonces, digamos aquí que yo escribo printf, nuestro comando que ya debemos saber lo que significa. Cuando le doy a Enter acá e intento buscar mis variables que acabo de crear, veo que no aparecen. ¿Por qué? Porque son variables de entorno, es decir, se han creado cuando el usuario ha entrado dentro del entorno. Entonces, digamos que aquí yo escribo set para ver mis variables de tipo shell y aquí pues podríamos poner, por ejemplo, set $grep y escribo var. Pues si vemos nuestra variable var igual a 20 que acabamos de crear. Entonces aquí, por ejemplo, hacemos un clear y aquí escribo, por ejemplo, set tubería less. Cuando le doy a Enter, si vamos viendo las variables que se han creado, vamos a ver si encontramos las que acabamos de crear. Aquí aparece una gran cantidad de caracteres, por esto es tan importante colocar grep. Llegará algún momento en el que la encontremos y aquí las tenemos. V igual a 10 y var igual a 20. Están etiquetadas como variables de shell porque las hemos creado en la shell. No se han creado en el environment, es decir, las variables que se crean al momento de entrar al sistema. Más adelante, cuando hagamos el script, aprenderemos a utilizarlas para hacer programas. Por ahora, pues, es suficiente ver con esto cómo se crean variables en Linux. Letra Q, y estas variables también las podemos cambiar. Si yo coloco, por ejemplo, v igual a, y coloco aquí, por ejemplo, varias x, y aquí abajo entonces escribo echo $v, cuando le damos a Enter, vemos entonces que ha cambiado el valor anterior que tenía esta variable, que era un número 10. Por lo tanto, pues, nos damos cuenta que Linux acepta cualquier cosa. Más adelante sería entonces ya criterio del usuario determinar si el valor es correcto o no. Bueno, esto es un pequeño ejemplo de cómo podemos utilizar y configurar nuestras variables de entorno en Linux. Vamos a ver ahora cómo podemos cambiar una variable un poco más interesante, entre comillas, porque es del sistema, la variable path. Como estuvimos hablando anteriormente, esta variable path, el path de Linux, buscaba los ejecutables que tuviéramos dentro de nuestro sistema, es decir, donde Linux encuentra los ejecutables para trabajar. Y como lo vemos, están en estos directorios. Entonces vamos a hacer ahora un ejemplo muy sencillo. Vamos a crear un ejecutable y vamos a ver cómo lo podemos poner en el path para que Linux lo encuentre donde está.
Entonces haciendo pwd vemos que estamos en nuestro usuario home. Vamos a crear ahora un nuevo directorio mkdir. Lo vamos a llamar ejecutable. Le vamos a dar a enter y nos vamos a nuestro directorio. Aquí entramos. Si hacemos un ls espacio -l, comprobamos que está vacío, ya que no hemos creado ningún fichero interior. Entonces ahora vamos a crear un fichero, que será esto, echo. Entre comillas, ahora colocamos ls espacio -l, cerramos comilla y lo vamos a mandar a un archivo que se va a llamar listar.sh. Esto lo veremos más detenidamente más adelante en otros capítulos, como ya suponen cuando estemos viendo la sección de Shell Script. Pero por definición los scripts de Linux casi siempre terminan en sh. Es un poco parecido a los de Windows que se llaman .bat o .cmd. Pues aquí entonces las buenas prácticas nos dicen que se deben llamar .sh. Pero no es obligatorio. Al contrario que Windows, no hace falta que el fichero se llame así. Pero esta es una buena práctica. Entonces, si aquí le damos a Enter y hacemos un ls espacio -l, entonces aquí confirmamos la creación, los niveles de permiso, el grupo que pertenece, etc. Si aquí hacemos entonces un cat a nuestro archivo listar.sh, vemos que la instrucción que tiene es un ls-l, que es lo que indicamos acá. Le mandamos un ls-l a un archivo que se llama listar.sh. Aquí lo muestra. Entonces, vemos aquí que nuestro listar sh no tiene permisos de ejecución. Entonces, para poner en práctica el tema que ya vimos de la administración de permisos, si ejecutamos entonces un chmod y aquí colocamos +x y aquí colocamos listar.sh, le estamos diciendo a Linux, mira, mi archivo listar.sh no tiene permisos de ejecución. Entonces quiero cambiar los permisos de ejecución para listar.sh. Colocándole más, le estoy diciendo, colócame permisos de ejecución para mi ejecutable listar.sh. Y aquí le doy a Enter. Cuando vuelvo y hago mi ls-l y le doy a Enter, aquí veo mis X que me aparecen dándome permiso de ejecución para mi usuario, para todos los usuarios de mi grupo y para cualquier usuario externo que accese a este archivo. Entonces aquí empezamos a ver la parte interesante del comando path. Si se fijan, ahora mismo tenemos nuestro fichero listar.sh que es ejecutable. Si se fijan ahora, Linux nos lo ha cambiado de color verde porque al colocarle los permisos de ejecución cambió el color en el nombre del archivo. Pero lo más importante es, claro, que tenga ya los permisos. Entonces, esto es un ejecutable porque va a lanzar un comando. Pero si yo escribo aquí, por ejemplo, listar.sh, cuando le doy a Enter, Linux nos dice que no lo encuentra. Si se preguntan cómo que no lo encuentra, si está dentro del usuario que estamos utilizando, dentro del directorio, bueno, esto es una de las diferencias que tiene Linux con Windows. Windows busca en el path también, al igual que Linux, en las variables de entorno, en las variables path y además en el directorio que nos encontramos. Entonces esto en Linux no es así. Es decir, si yo quiero ejecutar el comando listar.sh, tendríamos que poner algo como esto. /home /user 001 /ejecutable. Entonces ahora colocamos /listar.sh. Si yo escribiendo esto le doy a Enter, funciona correctamente, porque en realidad lo que hace es un ls-l, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces en Linux hay que colocar el path completo para que Linux pueda acceder a nuestro ejecutable, porque Linux no sabe dónde está nuestro ejecutable. Entonces otra opción para no colocar el nombre completamente es colocar .barra. Recordamos que el punto nos indica directorio actual. Esto ya lo vimos anteriormente en nuestra introducción a directorios. Entonces punto indica directorio actual y cuando colocamos barra listar.sh, al colocar todo esto, si le damos a Enter, vemos que Linux ejecuta la misma acción, es decir, procesa nuestro archivo ejecutable, porque aquí con el punto barra le estamos diciendo busca el fichero listar.sh en el directorio que nos encontramos. Esto es, digamos, una especie de truco que tiene Linux en el uso de los ejecutables. Entonces esto nos puede venir muy bien si lo vamos a utilizar una o dos veces.
pero digamos que lo vamos a utilizar continuamente. Lo que no podemos andar poniendo es el path completo cada vez que lo necesitemos, porque es bastante tedioso. O tampoco colocar el punto dependiendo del directorio en el que nos encontremos. Entonces, para esto vamos a hacer un clear. Lo que hacemos es añadirlo al path. Esta es la utilidad del path en cualquier sistema operativo. Si yo aquí hago un echo $path, le doy a enter, comprobamos entonces que el path de mi Linux tiene todo esto. Entonces, para cambiar el path es muy sencillo. Colocamos set path igual a lo que era antes nuestro path, colocando $path. Cuidado aquí que cuando creamos o cambiamos una variable, después de poner el nombre así, vamos a quitar el set. Aquí tengo que poner si quiero conservar lo anterior, porque si yo me limitara a poner el nuevo directorio, estoy perdido, habría borrado todo. Entonces aquí coloco 2 puntos para separar el nuevo directorio. Ahora coloco /home /user 001 /ejecutable. Entonces esto es como decirle, mira, además de lo que ya tenías en el path, vas a buscar también en este directorio. Entonces aquí le doy a enter y cuando hago aquí de nuevo echo $path, cuando le doy a enter, ¿qué vemos aquí? Que Linux ha añadido detrás de lo que colocamos en $path el nuevo directorio de nuestro ejecutable. Entonces, si ahora yo escribo aquí, por ejemplo, lanzar.sh, cuando le doy a enter, vemos aquí que me dice orden no encontrada, debió localizarlo. Vamos a hacer un ls a ver qué pasó. Ah, claro, es que el comando no es lanzar, sino listar. Entonces, me disculpan acá, voy a colocarlo de nuevo correctamente. Listar.sh y le doy a enter. Ahora sí vemos que nos funciona correctamente, simplemente con colocar el nombre de nuestro ejecutable. Entonces, como vemos, esta es la utilidad de colocar los directorios de nuestros ejecutables en el path de nuestro sistema operativo. Recuerden que simplemente colocando path igual a $path, 2 puntos, colocamos la ruta del directorio que contiene nuestro ejecutable, que en este caso se llama justamente ejecutable. Ya con esto estamos agregando a nuestro path nuestro archivo de lanzamiento. Entonces hacemos echo path para ver todas las instrucciones que tiene nuestro path y confirmamos acá que se agregó correctamente nuestro directorio con nuestro ejecutable. Luego escribimos el nombre de nuestro ejecutable .sh y simplemente recordando que, claro, debemos estar dentro de ese directorio, es suficiente para que Linux lo ejecute. Entonces recuerden siempre tener cuidado con esto, de no poner aquí $path, se habría borrado todo lo anterior. Es decir, para cambiar una variable hay que tener mucha precaución, hay que ser muy cuidadoso para no eliminarla. Y bien, eso va a ser todo por ahora en esta parte de las variables en Linux trabajando con el path. Más adelante vamos a continuar viendo más y más contenido de este tema de las variables en Linux. Nos vemos en una siguiente entrega.